Buenas noches con todos. Mi nombre es Fátima Evelyn Acuña Ortiz. Soy médico residente de cirugía pediátrica y el día de hoy el tema que voy a tratar es acerca de trauma abdominal. Bueno, con respecto al trauma abdominal, en pediatría, bueno, de todo el trauma pediátrico es el 10% que corresponde al trauma abdominal, ¿no? Generalmente pues se asocia politrauma y el mecanismo por el cual se produce este trauma abdominal es por un tipo contuso, ¿no? En realidad describen una mortalidad del 10% relacionada a víscera sólida, 20% intestino y más del 50% es causa de mortalidad vascular. El mecanismo puede ser contuso o penetrante. Contuso, generalmente pues por accidentes de tránsito. Luego encontramos por caídas, ¿no? Generalmente caídas de altura, bicicleta, por lesión por manubrio y también pues por maltrato, ¿no? Y otro mecanismo es acerca del penetrante, ¿no? Por arma de fuego, punzante o por mordedura. Entre las fuerzas tenemos la desaceleración y el cizallamiento, ¿no? La desaceleración, el desgarro del mesenterio y el cizallamiento puede ser también desgarro de ligamentos. Bueno, en cuanto a la anatomía, ¿por qué está más asociado? Generalmente pues los niños no están tan asociados a un traumatismo abdominal que causa repercusión hemodinámica a diferencia de los adultos. ¿Por qué? Porque el sistema musculoesquelético es más inmaduro. El diámetro antero-posterior del tórax pues es más pequeño. Por lo tanto, bueno, en este caso el hígado y el vaso sí están un poco menos protegidos. Los órganos son más pequeños y también más cercanos entre sí. Bueno, esto es una característica que puede dar lugar a que tenga más riesgo de comprometer un órgano. La vejiga además es intraabdominal, no intrapélvica, entonces también tiene un poco más de riesgo de ser lesionada. Y también los niños tienen signos de hipovolemia tardía. El primer signo de que esté sufriendo un trauma abdominal es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial de un trauma abdominal en niños, como en general, pues tenemos que seguir el ABCD del trauma, ¿no? Realizar reanimación si lo requiere y evaluar otras lesiones y también siempre pues averiguar el mecanismo porque nos puede dar indirectamente tener que evaluar o ya pensar en otro tipo en lesiones que puedan estar teniendo. Entonces, dentro del ABCDE del trauma, recordar la A, ¿no? Es la obstrucción, evaluar la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Colocar un tubo endotraqueal y también estabilizar la columna cervical, ¿no? En cuanto a la B, siempre tener en cuenta en nuestra mente la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿No? En cuanto a la inspección, evaluar si hay cianosis, si hay taquipnea, ¿no? Disnea, hemoptisis, evaluar la simetría del tórax para ver si es que hay un neumotórax o no, ¿no? Estigmas de trauma en el tórax, ¿no? Y en la espalda, en posición de la tráquea, ¿no? Entonces, en la palpación, evaluar si hay fracturas, si hay enfisema subcutáneo, en la percusión, la resonancia y la matidez, y en la auscultación si hay ruidos sobreagregados o si es que el murmullo vesicular pasa adecuadamente. Entonces todo esto nos va a dar lugar a pensar, ¿no? En cuanto a esta evaluación, si es que tiene un neumotórax de extensión, si es que hay neumotórax masivo, si es que tiene un neumotórax abierto o un taponamiento cardíaco en todo caso, ¿no? En cuanto a la circulación, pues la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? El llenado capilar, los pulsos, si es que hay palidez o diaforesis, ¿no? Y recordar pues que la frecuencia cardíaca es el signo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Por ejemplo, nos mencionan que si este niño nos mencionan un índice de choque. Entonces, de acuerdo a este índice de choque, que es la frecuencia cardíaca máxima sobre la presión arterial sistólica mínima, que generalmente, pues, un número que tenemos que tener en cuenta es 1.22, ¿no? Que es en los niños de 4 a 6 años. Entonces, si es que esta frecuencia cardíaca es muy elevada, y también relacionándolo con el índice de choque, debemos dar bolos de cristaloides siempre, ¿no? Lo que nos mencionan las 10. 20 cc por kilo 3 veces y si no hay recuperación ya en ese caso se debe de transfundir hemoderivados de 10 a 20 cc por kilo. Y también pues en los niños no siempre se va a evaluar la escala de Glasgow, ¿no? Que es en los adultos.
Entonces, lo que nos mencionan, pues, una escala similar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En menores de 2 años o de 2 a 5 años, si es que está orientado, no lo vamos a poder evaluar, ¿no? Entonces, si sonríe o balbucea, ¿no? No nos vamos a poder dar cuenta si es que está confundido, entonces un llanto inconsolable, ¿no? Siempre evaluar el llanto en los niños, ¿no? Si es que llora, grita, llora ante el dolor, ¿no? Que retira o en todo caso que ubica el dolor, ¿no? Llora ante el dolor o se queja ante el dolor, ¿no? Y pues por último sin respuesta, ¿no? Entonces siempre evaluar con una escala alterna a la de Glasgow, ¿no? En los niños. En cuanto a los exámenes auxiliares, pues la hemoglobina, las transaminasas para evaluar trauma hepático, la amilasa y la lipasa y el examen de orina. Entonces, en cuanto al trauma hepático y el trauma esplénico, que es lo más común, ¿no? En un trauma abdominal, ¿no? Voy a hablar acerca de eso. Entonces, identificar siempre la lesión intraabdominal, ¿no? Que necesite transfusión o intervención. Rara vez un niño requiere una intervención quirúrgica por un trauma abdominal, ¿no? Y mucho más si es un trauma hepático o esplénico. Generalmente se maneja con un manejo conservador, ¿no? La mayoría de las muertes pediátricas por trauma en niños con lesiones abdominales cerradas se deben a una lesión cerebral concomitante, ¿no? Y cuando los niños falla el tratamiento conservador por sangrado, la mortalidad en sí se acerca al 25%. Es decir, que siempre nosotros debemos tener la alerta de que este trauma ya no se pueda manejar como un trauma, como un tratamiento conservador, ¿no? Entonces nos mencionan acerca del índice de choque que ya lo había mencionado, que es la frecuencia cardíaca máxima sobre la presión arterial sistólica mínima. Que en niños nos mencionan tres edades, ¿no? 3 edades, de 4 a 6 años, que tiene más de 1.2, entonces ya es un trauma abdominal que va a necesitar un manejo en hospitalización. De 7 a 12 años, mayor de 1, y de más de 13 años, de 0.9. Entonces siempre tener en cuenta estas dos funciones, estos dos signos, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima sobre la presión arterial sistólica mínima. Y bueno, tenemos los signos radiológicos de un trauma abdominal hepático, ¿no? Por ejemplo, en grado 1, que tenga un hematoma menos del 10% del área y que tenga la longitud menor de 1 centímetro, ¿no? Una profundidad. En el grado 2, un hematoma subcapsular del 10 a 50% con un hematoma intraparenquimal menor del 10%, menor de 10 centímetros de diámetro y de longitud menor también de 10 centímetros. En el grado 3, mayor del 50% del área ya, ¿no? Una ruptura ya de parenquimal y con una laceración mayor de 3 centímetros de profundidad. En el grado 4 ya hay una disrupción de hasta el 75%, ¿no? Del parénquima hepático, ¿no? Y en el grado 5 ya es mayor del 75%, ¿no? Del lóbulo hepático, ¿no? Y puede pues haber ya también alteración en la vascularidad, ¿no? Disrupción vascular. Entonces, en el manejo del trauma hepático, en cuanto ha venido pasando a través de los años, desde el tratamiento quirúrgico, ¿no? A diferencia de otros tratamientos, en la antigüedad pues siempre se hacía un tratamiento quirúrgico, a diferencia de la actualidad, pues que actualmente ya no se hace eso, ¿no? Es más un tratamiento conservador. Entonces ha pasado del tratamiento quirúrgico hepático a un cambio de paradigma, ¿no? Según la respuesta fisiológica del paciente. ¿Cuál es en qué se basa este examen, este manejo? En el examen físico, en la ecofaz y en solicitar exámenes auxiliares que son las transaminasas, ¿no? La ecofaz en los 4 cuadrantes que conocemos y el examen físico, ¿no? Esto nos da una sensibilidad y una especificidad del 97 al 95% de poder identificar pues un trauma hepático. Y esta es la guía del ATOMAC que nos menciona acerca de la sospecha de lesión esplénica o hepática sin peritonitis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta
si es que se sospecha de un sangrado activo reciente. Si es que no se sospecha de esto, entonces, y se tiene el antecedente, ¿no? Obviamente del traumatismo, entonces se debe ingresar a piso con un control de funciones vitales cada 2 horas y también por 4 horas, luego cada 4 horas, ¿no? Y si la hemoglobina es cercana al 7, entonces se debe tener un reposo en cama, ¿no? Y pedir controles cada 6 horas de hemoglobina, ¿no? Y si en cambio se sospecha de sangrado activo reciente, sí, ¿no? Sí, y ha recibido pues resucitación con cloruro, ¿no? De 20 mililitros, ¿no? Con bolos de 20 mililitros. Y si menciona, ¿no? Si responde al fluido, sí, entonces igual se le tiene que hacer su tomografía control, ¿no? Con tomografía control con contraste, ¿no? Y puesto que ha recibido esta resucitación, entonces debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y hasta que esté estable, pues en todo caso, si es que si es que continúa mal, pues considerar una embolización, ¿no? Si es que la hemoglobina continúa cercana o disminuye menos de 7, entonces se debe transfundir ya, ¿no? Y si es inestable, ¿no? Entonces obviamente debe si es que esta hemoglobina es inestable, entonces debe permanecer en UCI, ¿no? Por más de 24 horas. El manejo más o menos es así. Y si es que responde a fluidos, no responde a fluidos, entonces debe considerarse otras causas y se debe considerar un protocolo de hemorragia masiva, ¿no? Entonces, vemos en cómo es el tratamiento en aquellos niños, pues que generalmente son los que son más, que es la mayoría, ¿no? Que son los niños que están estables. Entonces, si es sintomático y tiene menos de 7 de hemoglobina, se le debe transfundir 10 mililitros, ¿no? Por kilo de glóbulos rojos, ¿no? NPO, reposo por más de un día y igual seguir con la hemoglobina cada 6 horas, ¿no? Si es que se estabiliza, pues alta, ¿no? Con signos vitales, signos de alarma, ¿no? Tolerancia oral, ok, el dolor abdominal es mínimo, ¿no? Entonces se le puede dar de alta en ese caso. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión, no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Siempre se debe hacer un control de la hemoglobina, ¿no? Si es que esta está cercana a 7 gramos, ¿no? Evaluar el estado clínico del paciente y el control nos refiere que en las guías que es cada 6 horas, ¿no? Si es que la hemoglobina y el paciente está estable. Reposo en cama, no hay evidencia que sugiera que el reposo en cama previene el sangrado en los niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de cirugía? Nos mencionan un predictor de mortalidad temprana y tardía en niños, ¿no? La no respuesta a 40 mililitros por kilo de hemoderivados. O sea, ya después de que se pasaban los 3 bolos de cloruro y que ya se pasó a los hemoderivados, ¿no? Después de eso, y si no responde a 40 mililitros ya de hemoderivados durante las primeras horas, es una indicación de necesidad de cirugía, ¿no? Y necesidad de transfusión temprana, presión arterial sistólica menor de 50 o hipotensión recurrente temprana después de una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una cirugía de control de daños, ¿no? Que en realidad es un tratamiento peripático temporal por 24 a 72 horas y pues considerar pues buscar la lesión vascular que es generalmente la que es la causante, ¿no? En caso de que sea pues por un trauma hepático, entonces se debe hacer un empaquetamiento hepático, ¿no? Que son colocar gases por encima y por debajo del hígado, entre el hígado y el diafragma, la pared lateral y las estructuras infrahepáticas, evitando la compresión de la vena cava inferior, ¿no? Y si se detiene sangrado, no se debe manipular, ni ligar, ni cauterizar. Y la fase se debe dejar abierta. También considerar la maniobra de Pringle, que es la oclusión de la tríada portal entre 2 dedos o una pinza vascular, ¿no? Y ayuda a diferenciar entre una hemorragia arterial, hepática y venosa portal, ¿no? La cual disminuye al colocar la pinza y la hemorragia venosa hepática. Entonces, en el seguimiento menciona que en las lesiones de segundo grado se debe seguir a las 2 a las 4 semanas y se puede realizar hasta un seguimiento telefónico. Y en las lesiones de hasta quinto grado, entonces se puede realizar un control si es que ya está de alta, obviamente un control por cirugía, control por consultorio de cirugía. También se puede realizar controles por vía telefónica antes de reanudar la actividad completa, ¿no? Hasta 60 días.
Complicaciones: el bilioma, la lesión del conducto biliar, pseudoneurisma de la arteria hepática, ¿no? El bilioma, que es la acumulación de bilis dentro de la cavidad abdominal, dolor abdominal e ilio, junto con bilirrubinas elevadas, nos dan como característica esto. Drenaje percutáneo: deben obtenerse cultivos por posibles infecciones y se debe colocar un stent, ¿no?, mediante CEPRA. Si es que hay lesión mayor del conducto biliar, rara vez se requiere un tratamiento quirúrgico abierto y el tratamiento incluye un drenaje percutáneo. En cuanto a pseudoneurisma de la arteria hepática, son raros y se asocian a lesiones de alto grado, grado 4 o 5, ¿no? Pueden obtenerse un mayor riesgo de hemorragia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.